Buenas tardes docentes y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y hablaremos acerca de los reinos y la clasificación taxonómica. Los integrantes a conformar son Daily Aguilar, Milenia Benítez, Gretel Hernández, Ginger Lagos y María Munguía. Buenas tardes, mi nombre es Daily Aguilar y hoy les venimos a hablar sobre el tema del reino de la naturaleza. Diversidad de los seres vivos. Reino animal. El reino animal es el más evolucionado y se divide en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los animales son seres pluricelulares y eucariotas de alimentación heterótrafa, respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Reino Plantae. En biología se denomina plantas a los organismos con células vegetales que poseen paredes celulares y se componen principalmente de celulosa. Mayormente son fotosintéticos sin capacidad locomotora o de desplazamiento, aunque presentan movimiento causado por estímulos externos. Reino Fungi. A los miembros de este reino se les conoce como mohos, levaduras, setas, hongos, royas, etc. Presentan características particulares que los diferencian de los vegetales, con lo que durante mucho tiempo estuvieron clasificados, hasta que en 1968 se les crea su propio reino. Buenas tardes, licenciada Nelly Vigil. Buenas tardes, doctor Pablo Hernández. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Milenia Yamina Benítez y les voy a hablar sobre el reino bacteria. Las bacterias son microorganismos unicelulares y procariotes, lo que significa que no poseen núcleo. Forman parte de los microorganismos junto con los protozoos, hongos y algas. Estas diminutas criaturas son indispensables para la vida en la Tierra y existen en una amplia variedad de ambientes. Estructura y forma de las bacterias. Las bacterias pueden tener diversas formas como esferas, cocos, barras, bacilos o hélices espirales, aunque suelen ser pequeñas, entre 0,5 y 5 nanómetros de largo. Existen miles de tipos diferentes de bacterias. Pueden vivir en condiciones extremas y adaptarse prácticamente a cualquier entorno en todo el mundo. ¿Cuál es la importancia? Las bacterias están entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Son esenciales para procesos como la descomposición de la materia orgánica, lo que permite el reciclaje de elementos como el carbono y el nitrógeno. Además, constituyen la base de las cadenas tróficas en diversos ecosistemas. En resumen, las bacterias son pequeños pero poderosos actores en la vida de nuestro planeta. Ahora les voy a hablar sobre el reino Archaea. El dominio Archaea o reino Archaea representa uno de los 3 dominios de la vida. Está compuesto por organismos procariotas unicelulares que son muy similares y al mismo tiempo muy diferentes a las bacterias y a las eucariotas en muchos aspectos. Origen y relaciones filogenéticas. Carl Woese y su equipo demostraron la existencia de las arqueas a finales de 1970. Consideraron que la vida se podía dividir en eucariotas y 2 tipos de organismos procariotas, las bacterias y las arqueas. Las arqueas podrían ser el eslabón perdido entre procariotas y eucariotas. Se cree que representan más del 20% de todas los procariotas en aguas oceánicas y son dominantes en hábitats extremas como aguas termales y ambientes con pH ácido. Existen 3 teorías sobre el origen de los 3 dominios de la vida, pero la relación filogenética sugiere que las arqueas podrían ser un grupo hermano de los eucariotas. Características. Las arqueas son unicelulares y su reproducción es exclusivamente asexual. Cuando hablamos de asexual, es aquella que consiste en que de un organismo se desprende una sola célula o trozo del cuerpo que son capaces de formar un individuo completo genéticamente idéntico a él. Habitan en condiciones extremas como aguas termales, salinas
y ambientes con temperaturas elevadas o pH ácido. Comparten algunas similitudes con las bacterias gram positivas en su estructura celular y en ciertas proteínas importantes. En resumen, las arqueas son microorganismos fascinantes que nos ayudan a entender la evolución de la vida en nuestro planeta. Espero hayan aprendido sobre el reino Bacteria y reino Archaea y gracias por su atención. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía podemos decir que es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Los seres vivos se clasifican científicamente atendiendo a su semejanza y proximidad filogenética en grupos que se estructuran en una jerarquía de inclusión. Cada categoría abarca a otras. La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar y ordenar a los organismos. También se encarga de describir, nombrar y organizar la diversidad de los seres vivos en taxones. Ahora bien, ¿cómo se clasifica? Son 7 las categorías en que se clasifica la taxonomía, que son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En este esquema organizativo, cada grupo de organismos en particular es un taxón, que es un grupo de organismos biológicos que comparten un conjunto de características comunes y que se clasifican juntos en una jerarquía de niveles cada vez más inclusivos. Y el nivel jerárquico en el que se lo sitúa es su categoría taxonómica. Bueno, mi nombre es Ginger Lagos y hablaremos acerca de la clasificación taxonómica más a profundidad. Comenzamos con el dominio que tiene el primer lugar en la clasificación. Es la categoría taxonómica más amplia en la cual se clasifican los seres vivos conocidos. Es decir, es la categoría más amplia en la que pueden organizarse los distintos reinos de la vida, conforme a los modelos de clasificación más recientes y de mayor aceptación en la comunidad científica especializada. Entre ellos tenemos el dominio Bacteria, el dominio Eukarya y el dominio Archaea. El reino pertenece al segundo lugar en la clasificación taxonómica. Se denomina reino a cada uno de los grandes grupos en que se clasifican las especies de seres vivos conocidos, atendiendo a su parentesco evolutivo, es decir, a su lugar de origen en la larga historia de la vida. Entre ellos tenemos el reino animal, reino Plantae, reino Archaea, reino Bacteria y reino Fungi. Filo se sitúa en el tercer puesto de la clasificación taxonómica. Hace mención al conjunto de organismos que tienen una misma ascendencia y que comparten un determinado modelo de organización. El filo se sitúa por encima de la clase y por debajo del reino. Ejemplo de ello es que en el reino animal, los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, reproducción, órganos y sistemas, por lo tanto se agrupan en el filo Mollusca. Continuamos con la clase que tiene el cuarto puesto en la clasificación. La noción de clase alude a un grupo que incluye a distintos órdenes de animales o plantas. Se trata de una clasificación dada por la taxonomía a partir de la existencia de caracteres similares o iguales. Reúne las familias con las mismas características en su desarrollo y alimentación. Ejemplo de ello sería la clase Mammalia, que es relativa a los mamíferos, que agrupa a los que se desarrollan dentro de la madre y consumen leche cuando nacen. Incluye a los humanos y animales como los perros. Continuamos con el orden que tiene el quinto puesto en la clasificación taxonómica. Este está conformado por especies que comparten varias características más específicas entre sí. Por ejemplo, el comportamiento al momento de alimentarse. El zorro y el lobo forman parte del orden carnívoro. Otras características son los patrones dentales y la cantidad de dedos que tengan. Seguimos con la familia que tiene el sexto lugar en la clasificación taxonómica. La familia está formada por géneros relacionados entre sí. Esta es de las más importantes categorías de la taxonomía, después del género y la especie. Ejemplo de ello es el perro y el zorro, que pertenecen a la misma familia, pero a un género distinto.
Continuamos con el género que obtiene el 7º lugar en la clasificación. Es la categoría taxonómica que agrupa las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Ejemplo de ello es el coyote y el perro, que son animales similares de distintas especies que son parte del género Canis. Finalizamos con la especie que obtiene el 8º lugar en la clasificación taxonómica. La especie es el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. En general, los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función. Ejemplo de ellos son los Homo sapiens, que en este caso seríamos nosotros, pero en el pasado fueron Homo neanderthalensis. La diferencia es la especie, ya que el Homo representa el género. Bueno, mi nombre es María José Munguía Flores y le voy a hablar sobre la función de la clasificación taxonómica. Podemos decir que la clasificación taxonómica desarrolla la función de poder agrupar los organismos con características en común, ya que ayuda a facilitar el estudio de cada uno de ellos. Identificación o determinación. La función de identificación consiste en reconocer una planta o ser vivo ya clasificado. Es importante no confundir este término para evitar así las confusiones a la hora de identificar. Ejemplo de una clasificación taxonómica de un animal: perro. Su nombre científico es Canis lupus. Eucariota porque es un organismo pluricelular. Animalia porque es animal. Chordata por tener una cuerda dorsal. Mamalia porque es mamífero. Carnívoro por consumir carne. Su género y especie en general es Canis lupus, definición de lobos o perros domésticos. Podemos hablar del ejemplo de una clasificación taxonómica de una planta: el limón. Hablamos del limón eucariota porque pertenece al organismo pluricelular, Plantae por ser una planta, y pertenece también a la familia Rutaceae por ser un árbol espinoso.